Bienvenidos a todos. Reciban un cordial saludo de paz y bien de parte del grupo de las abejitas laboriosas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero que muchas veces nosotros no lo notamos: la naturaleza. ¿Alguna vez se pusieron a pensar sobre qué tan importante es el proceso que sigue una planta o un árbol para adquirir sus nutrientes? ¿O el mismo sonido de los ríos o del lago que tenemos aquí presente? ¿O cuando los pájaros vuelan? Todo esto forma parte de un regalo maravilloso y que muchas veces nosotros no lo sabemos valorar o no lo sabemos cuidar. Por ello, el día de hoy nosotros, el equipo de las abejitas laboriosas, hemos elaborado este material que ustedes pueden observar aquí, que es un libro en 3D que nos va a acompañar en el proceso de nuestra explicación sobre el tema. Como pueden observar, el diseño de este libro 3D está relacionado a la naturaleza. Flores, animales como este elefante, este león, esta cebra de acá, o descomponedores como el hongo que pueden observar, o el mismo planeta, que es todo el entorno que nos rodea y que es parte de la naturaleza. Ahora, pasemos parte del contenido que tiene. En la naturaleza, todo lo que se encuentra o todo lo que contiene la naturaleza está relacionado. Desde el agua que alimenta, que nutre a la tierra que se encuentra, que nosotros pisamos, la tierra misma que da vida a las plantas, a los árboles que ustedes pueden observar aquí, y estas mismas vegetaciones, estas mismas plantas dan vida a otros seres vivos, como pueden observar aquí al venado o al monito que pueden ver en este lado, o la misma mariposa. Y estos mismos animales pues alimentan a otros, como el cocodrilo que pueden ver ahí, o incluso a otros animales, ¿no?, que son parte de la naturaleza. Asimismo, hay otros autores que mencionan la definición de la naturaleza, como Aristóteles. Aristóteles, en su obra de la Metafísica, en su 5º libro, menciona o define en sí a la naturaleza como un principio que indica que la naturaleza tiene un orden y que tiene sus propias leyes, como lo mencioné anteriormente. Algunos animales van a alimentar a otros, o algunas plantas van a alimentar a otros. Todo sigue un proceso, todo tiene un orden. Asimismo, el padre de la ecología moderna, el autor Ernest Odu, indica que la naturaleza en sí es un conjunto de sistemas ecológicos interrelacionados, es decir, todo tiene relación. Los organismos que ustedes pueden ver en esta imagen tienen una relación con el entorno que se rodea, y nosotros también formamos parte de ese entorno. Ahora bien, vamos a hablar también de otro tema interesante, que son los componentes de la naturaleza. En cuanto a los componentes de la naturaleza, esos están clasificados o subdivididos en dos: los abióticos y los bióticos. Aquí tenemos a los bióticos. En ellos, el autor indica que habla, el autor Ernest Haeckel indica que son aquellos que tienen vida, es decir, en lo biótico también está subclasificado como aquellos que son los productores o los autótrofos, que hacen referencia a aquellos organismos que producen su propio alimento. Por ejemplo, las plantas, aquí, las plantas, las algas, las cianobacterias, cumplen una función, y esa función se da a través de la fotosíntesis para poder adquirir esos nutrientes que necesitan absorber y también producir el oxígeno, y el oxígeno que es vital para nosotros para poder vivir o respirar en este planeta. Asimismo, todos estos ejemplos que les mencioné forman parte de la base de la cadena alimenticia, como ustedes pueden observar en las imágenes. Ahora, en cuanto a lo biótico, también está subdividido, no solamente en los autótrofos, también están los consumidores y los heterótrofos.
es decir, son aquellos que no producen su alimento, es decir, se alimentan de otros organismos. Y en ellos pues vamos a encontrar aquí a los herbívoros, a los carnívoros y a los omnívoros, es decir, los consumidores primarios, los consumidores secundarios y a los omnívoros. También hay los consumidores terciarios que posteriormente les voy a hablar. Ahora, los herbívoros. Los herbívoros hacen referencia a todo animal que consume plantas, se alimenta de vegetales, como ustedes pueden ver, y algunos ejemplos, ¿no? Aquí podemos ver a la jirafa, al conejo, al caballo, la oveja, el conejo que se alimenta de la zanahoria, o el mismo aves como el colibrí o el picaflor, como lo conocen otros, que se alimenta del néctar de las plantas. Ahora, en cuanto a los carnívoros pues como tal, nosotros sabemos que se alimentan de la carne o de otros seres vivos, como por ejemplo aquí tenemos al lobo, al tigre, a un cocodrilo, a un leopardo. Dentro de los mismos también podemos clasificar a los consumidores terciarios. Son aquellos que se alimentan de carnívoros y de herbívoros. Por ejemplo, aquí yo les mencioné al lobo. El lobo por lo general no se va a alimentar pues no de plantas y demás, sino se va a alimentar de otros animales, pero por lo general se va a alimentar de animales herbívoros. Pero hay otro tipo de animales como los leones o los tiburones que se alimentan de otros carnívoros. Ahora, en cuanto a los omnívoros como tal son aquellos que se alimentan tanto de las plantas como de la carne, como por ejemplo nosotros estamos dentro de ellos, los humanos. También se puede considerar a los cerdos o algunos tipos de oso que se alimentan tanto de peces como también de plantas para poder subsistir. Ahora, pasemos a los descomponedores. Como tal lo indica, son aquellos organismos que se encargan de descomponer a otros organismos para devolver esos nutrientes al suelo y dar también así vida a otros. Por ejemplo, aquí tenemos a los hongos, tenemos a las bacterias e incluso a las mismas lombrices. Ahora, les voy a dar un ejemplo en cuanto a nuestro contexto. Nosotros aquí en la región de Puno, exactamente en Azángaro, contamos con una empresa que se encarga de hacer descomposición. Y esto se da pues criando lombrices, donde ellos en esta empresa se encarga de alimentar a esos lombrices con algunos productos orgánicos y producir de esa manera abono orgánico. Ustedes, les voy a dejar en la descripción más información al respecto. Ustedes pueden visualizar en esta empresa, el cual se encarga de producir tanto abono natural como también gestionar algunos residuos que nosotros mismos generamos. Y algo muy importante al respecto es que nosotros mismos podemos adquirir esa materia, pero no con dinero, sino podemos llevar kilos de botella o algún material reciclable para poder recibir ese abono natural. Entonces, este tema es interesante. Ahora, pasemos a lo abiótico. Lo abiótico como tal hace referencia a otros organismos que están en la naturaleza, pero estos en sí no tienen vida, pero tienen una función dentro de la misma. Por ejemplo, aquí tenemos a las rocas, al sol, al agua, al suelo, que también van a formar parte de la naturaleza, aunque nosotros tal vez, como lo dije en un inicio, no lo notamos. Todos y cada uno de ellos cumplen una función y es importante recalcarlo. Pero eso no es todo en cuanto a la naturaleza. Ahora mi compañera va a pasarles a hablar un poco más al respecto y les va a dar a conocer más detalles sobre la naturaleza. Muchas gracias, compañera Yulisa, por darnos a conocer sobre la definición y los componentes sobre la naturaleza. Ahora mi persona y la compañera Lady nos encargaremos de darles a conocer acerca de las características. Como primera característica tenemos a la diversidad biológica. La diversidad biológica
es la variedad de seres vivos que habitan aquí en la Tierra, como animales, plantas, hongos o microorganismos, como ya lo mencionó la compañera Yulisa en algún momento. Dentro de ello, como primer punto, tenemos a la diversidad genética. González 2019 menciona que cada ser vivo, animal o vegetal, posee una composición genética única, lo que da lugar a una enorme variedad de genes dentro de una misma especie. Por ejemplo, aquí podemos observar los genes de los perros. En los perros se diferencia a través de los colores, las razas, los comportamientos. Esto hace que toda estos mismos genes que tienen cada diferente perro pertenezcan a una misma especie. Como segundo punto tenemos a la diversidad de especies. La diversidad de especies, según Margalef 1951, en uno de sus ensayos hace referencia a la gran cantidad y variedad de especies distintas que habitan en un mismo espacio, en una misma región o en un mismo país. Como por ejemplo, aquí podemos ver tomamos como ejemplo a la Amazonía del Perú. En la Amazonía del Perú cuenta con una gran variedad de biodiversidad, en el cual habitan diferentes animales. Cada uno cumple su función en la Tierra, manteniendo el equilibrio del ecosistema. Como tercer punto tenemos a la diversidad de ecosistemas. La diversidad de ecosistemas es la variedad de ambientes naturales como bosques, desiertos, océanos, con sus propias condiciones y seres vivos. Es fundamental para la vida porque ayuda a regular el clima, purificar el agua y proteger el suelo. Esto lo mencionó un autor, Boreto, 2022. Como por ejemplo, tomamos ejemplo al lago Titicaca. El lago Titicaca cuenta con diferentes especies, como pueden observar aquí la gaviota, el ratón salvaje, la rana gigante que está en peligro de extinción, los patitos y demás. Así distintas especies que habitan este ecosistema que es el lago Titicaca. Como segunda característica tenemos al equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico en la biodiversidad es cuando los ecosistemas se mantienen estables, aunque haya cambios naturales o humanos. Dentro de ello tenemos como primer punto a los depredadores y presas, como su mismo nombre lo dice, depredadores y presas. Estos ayudan a mantener en equilibrio el ecosistema. Por ejemplo, el zorro andino, que ustedes observan aquí, es uno de los principales depredadores de la zona andina. Estos animales ayudan a controlar poblaciones de roedores. Por ejemplo, estos se alimentan de las roedores como las vizcachas, los ratones salvajes. Ayuda a controlar, como ya lo dije, las poblaciones de los roedores. ¿Qué pasa si el zorro desaparece por caza o por pérdida de hábitat? Los roedores, como pueden observar aquí, pueden multiplicarse afectando los cultivos y vegetación nativa. Como segundo punto tenemos a los ciclos de nutrientes. Los ciclos de nutrientes es el conjunto de procesos naturales mediante los cuales los elementos químicos fundamentales para la vida, como el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el agua, circulan entre los seres vivos y el ambiente. Por ejemplo, en los campos donde se cultiva la papa, como pueden observar aquí, la papa, la quinoa o la cañigua, suelen rotar los cultivos y usar abono para cuidar el suelo y mantenerlo fértil. Si solo se usan fertilizantes, como hoy en día la mayoría de personas o agricultores opta por usar fertilizantes químicos, el suelo se desgasta y pierde los nutrientes naturales que éste posee. Como tercer punto tenemos al cambio climático. El cambio climático altera el clima natural de la Tierra, provocando fenómenos como sequías, lluvias, que pueden observar aquí en la imagen, fuera de temporada. Esto rompe el equilibrio ecológico, afectando cultivos y especies, o también los animales, que son los mayores afectados. Por ejemplo, en las zonas como la puna húmeda, el cambio climático está causando que las lluvias lleguen más tarde de lo normal, afectando a los cultivos, haciendo que haya menos cantidad de cosecha. Como resultado, hay menos alimentos y se pierde variedad de plantas cultivadas, afectando el equilibrio entre el clima y la tierra y las formas antiguas de cultivo. Como pueden observar aquí,
Tenemos distintos animales, se puede observar. Animales como ya lo presenté, la diversidad genética, la diversidad de especies, la diversidad de ecosistemas, también los depredadores y presas, los ciclos de nutrientes, los cambios climáticos. Bien, a continuación mi compañera Lady les va a dar un poco más, les va a dar a conocer acerca de otras características que tenemos en la naturaleza. Muchas gracias compañera Cintia por darme el pase. Ahora hablaremos de otras 3 características claves de la naturaleza, del cómo ésta se mantiene viva, conectada y se mantiene en constante equilibrio. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si las abejas desaparecieran? ¿O cómo es que se produce la lluvia? ¿O cómo es que los bosques tienen esa capacidad de poder recuperarse solos luego de un incendio? Pues de esto se trata la interdependencia, los ciclos naturales y la autorregulación. Vamos a conocer cada una de ellas. Imagínate una red, pero no una red de internet, sino una red de vida. Fritjof Kafka, en su libro Trama de la vida, nos habla y nos dice que todo está conectado. Las personas, los animales, las plantas, el agua, el aire, todo se mantiene conectado, casi nadie vive aislado. Pongamos un ejemplo, las abejas y las flores. Es de conocimiento que las abejas necesitan de las flores para poder alimentarse y en cambio ellas también necesitan de las abejas para poder reproducirse. ¿Y qué pasaría si las abejas desaparecieran? ¡Boom! Las flores estarían en peligro. ¿Por qué? Porque no hubiera nadie quien pudiera polinizarlas y así reproducirse entre ellas. ¿Y qué pasa si ocurre esto? Pues algunos animales se ven afectados porque se alimentan de los frutos de algunas de estas flores y por ende también nosotros. Pongamos otro ejemplo de los bosques y la lluvia. Los bosques liberan una humedad al ambiente, esta se transforma en las nubes y las nubes vuelven a la tierra en forma de lluvia. La lluvia se infiltra en la tierra y adivina qué pasa. Pues claramente los árboles se nutren, están vivas gracias a ello. Así funciona la vida, como una red, donde todos forman parte de un equipo y si uno falta, necesariamente todos se ven afectados. Ahora hablaremos de otra característica clave de la naturaleza. James Lovelock nos dice que la Tierra se comporta como un ser vivo. A esto se le llama la hipótesis de Gaia. ¿Y qué hace un ser vivo? Pues se regula a sí mismo. Ahí entran los ciclos naturales. El más conocido de ellos es el ciclo del agua, que todos lo conocemos, lo hemos trabajado en primaria, en secundaria. ¿Qué pasa? El agua se evapora con el sol y se forma en el cielo como nubes. Las nubes, por ende, al llenarse de agua, de este líquido, caen a la tierra en forma de lluvia. Y esta lluvia, pues, ¿qué pasa? Va a la tierra, se infiltra en la tierra, va a los ríos, a los lagos, a los mares, y así el ciclo continúa. Pero ¿qué pasaría si nosotros contamináramos el agua o talaríamos los árboles? Pues estaríamos afectando en este ciclo y ahora quiero que reflexionemos, quiero que reflexiones. Mira a tu alrededor. ¿De dónde piensas que el agua que estás tomando ahora viene? Pues esta agua probablemente forma parte de este ciclo y este ciclo ha permanecido por miles y miles de años. Ahora hablaremos de otra de las características de la naturaleza, pero no menos importante, la autorregulación. Ramón Margalef, un ecólogo español, nos dice que los ecosistemas tienen su propio sistema inmunológico. Pongamos un ejemplo, los árboles que caen, no es el fin. Las hojas que caen de estos árboles van a la tierra y nutren. Seguidamente los troncos, que quizá se queden ahí, sirven de refugio para otros animales. Y así también pasa con el lugar que dejan estos árboles, pues esto sirve para que otros seres vivos, otras plantas puedan crecer. Ahora veremos otro caso, los zorros y los conejos. Muchos conejos, más comida, aumentan los zorros. Muchos zorros, bajan los conejos. Menos comida, bajan los zorros. Y así se regula el equilibrio de forma natural. La naturaleza no necesita que la controlen, necesita que no la interrumpamos.
Con estas características, podemos decir que la naturaleza es una gran orquesta, donde cada elemento tiene su papel, donde cada elemento es fundamental en nuestra vida. Ahora veremos su importancia con nuestra compañera Katy. Gracias Lady por hablarnos sobre las características. Ahora mi persona les va a hablar sobre la importancia de la naturaleza, lo cual vamos a tomar 3 puntos importantes, los cuales son enfoque general, enfoque ecológico y enfoque humano y social. En el enfoque general nos dice que la naturaleza es fundamental porque proporciona los recursos esenciales para la vida, por ejemplo el aire, el agua, los alimentos y todos los materiales principales. En el enfoque 2 tenemos, en el enfoque general tenemos nos dice que la naturaleza mantiene el equilibrio de los ecosistemas. Hay una parte donde hay una escritora que nos menciona, Rachel Hawtrey, escritora, bióloga y marina, escribió La primavera silenciosa en un libro que ayuda a muchas personas comprendiendo los peligros contaminando el medio ambiente. No contaminemos el medio ambiente, compañeros. Eso sería todo y le doy el paso a mi compañera Marjorie. Hola chicos y chicas, vamos a proseguir hablando con lo que son las amenazas a la naturaleza. Por eso acompáñenme a ver este libro mágico. Bueno, como pueden observar aquí se muestran las diferentes maneras que sufre la naturaleza, por ejemplo, en sus amenazas principales vamos a mencionar. Empecemos con la deforestación. La deforestación es uno de los problemas o amenazas esenciales para la naturaleza. ¿A qué se refiere deforestación? Se refiere cuando la tierra o espacio de ese lugar se utiliza para realizar otras cosas, como por ejemplo puede ser parques o incluso lugares de espacio recreativas, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ver también que va involucrado lo que son la tala de árboles e incluso la quema de árboles de diferentes maneras. Un dato curioso es que la tercera parte del planeta son árboles, entonces en los últimos años han ido disminuyendo y de alguna manera afectando a lo que es la naturaleza. Bueno, la deforestación tiene sus principales consecuencias, que es la explotación de estos recursos, como por ejemplo talar árboles o sacar maderas, ¿no? Esto se genera de una manera legal y de una manera ilegal. Bueno, de manera legal es cuando por ejemplo nosotros estamos permitidos con lo que es una organización forestal, pero mientras no lo estemos es algo ilegal, entonces obviamente afecta a la naturaleza. Bueno, ahora pasemos a lo que es la contaminación del aire, del agua y del suelo. Es también unos temas súper importantes para tocar sobre las amenazas. La contaminación del aire, ¿de qué manera se da? ¿Cuáles son los principales contaminadores del aire? Son, por ejemplo, los vehículos, los transportes que mediante el tubo de escape botan lo que es el monóxido de carbono, y esto afecta directamente a la atmósfera. Y bueno, lo que ocurre también posteriormente es una alteración de clima, se podría decir, o también conocido como el efecto invernadero. Y el siguiente, lo que es la contaminación del agua. La contaminación del agua en sí se da cuando nosotros sumergemos sustancias, por ejemplo, o desechos, tanto orgánicos como inorgánicos, de alguna manera, entonces altera lo que es la composición del agua. Entonces, esta manera en donde se encuentra el agua, no podemos consumirla directamente, porque ocasiona lo que es, por ejemplo, las enfermedades como infecciones o incluso enfermedades cardíacas, se podría decir, ¿no? Tanto como el aire va relacionado. Al mencionar de que los vehículos botaban ese tipo de químico que no es bueno para la salud, también afecta a las articulaciones o a la manera en que nosotros, por ejemplo, si queremos respirar un aire limpio, necesitamos un oxígeno que esté de acuerdo a lo que nosotros deberíamos de respirar, ¿no? Pero si de esa manera no va a ocurrir, obviamente nos va a afectar directamente, afectando a nuestro corazón, a las branquias, etcétera. Entonces estas enfermedades incluso nos pueden conllevar a la muerte. Bueno, el siguiente es la contaminación del suelo. La contaminación del suelo, como les mencionaba, va más relacionado a cuando está incrustado en el suelo desechos que no se pueden degradar fácilmente. Entonces esto afecta a que la
tierra se pueda volver fértil o incluso pueda ser una tierra desértica en donde no se pueda producir lo que son los vegetales e incluso también no pueden habitar animales en ese lugar, ¿no? El cambio climático ocurre de diferentes maneras, pero primeramente su concepto principal es cuando se emiten gases que se mantienen en la atmósfera y esto no son capaces de poder reducirlo, entonces lo que hacen es sostenerlo ahí y por eso es que ocurre el calentamiento global. Entonces de esta manera podemos decir que también altera lo que son el cambio climático, ¿no? Últimamente en los últimos años podemos observar de que el clima ha estado muy cambiante, ¿no? Donde supuestamente debería llover o donde supuestamente debería ser otoño, es lo contrario. Entonces esto sucede debido a lo que son los gases de efecto invernadero. Ahora pasemos a lo que es la pérdida de biodiversidad. Como ya les había mencionado los anteriores problemas o las anteriores amenazas, esto afecta directamente a lo que es a la pérdida de biodiversidad. ¿De qué manera? De que en lugares contaminados o afectados, simplemente los animales o plantas ya no pueden vivir en ese hábitat porque no pertenece, o sea, es algo insaludable para ellos, entonces no pueden vivir en esos lugares y de esa manera se extinguen muchas especies tanto de plantas como de animales y esto afecta obviamente a lo que es la flora y la fauna y disminuye en gran cantidad lo que es la biodiversidad. Ahora pasemos a lo que es la sobreexplotación de recursos. ¿Por qué sucede esto? Sucede principalmente por la ambición, se podría decir, del hombre. Nosotros queremos obtener más dinero, sobreexplotar aquellos recursos que por ejemplo cuando nosotros utilizamos un recurso lo hacemos el triple de veces que esto se genera. Entonces eso significa que nosotros al sobreexplotar un recurso, como por ejemplo serían los minerales, incluso el agua, los árboles, estamos haciendo a que ellos no se puedan volver a reproducir fácilmente o de una manera rápida, ¿no? Entonces afectamos a que su ciclo de reproducción no sea la misma. Entonces, bueno, eso podríamos decir de que es algo realmente muy triste, todas estas amenazas en la actualidad y justamente afecta directamente a la naturaleza. Continuando con la exposición sobre la naturaleza. Como anteriormente ya lo había mencionado mi compañera Marjorie, sobre las grandes amenazas que existen a la naturaleza. Tenemos a la contaminación del agua, a la contaminación del aire y del suelo, y también al cambio climático y a la sobreexplotación de recursos. Y ahora vamos a tocar la conservación para evitar esos problemas. Por ejemplo, tenemos al cambio climático. Este cambio climático se produce ante la contaminación de los humos que botan los carros, las grandes empresas e incluso hasta la minería. Ustedes saben que el humo de los carros contamina y eso se almacena, no es que desaparece de un día a la noche. Por lo tanto, un autor, Rachel Hausen, como que ya había hecho sus investigaciones para más adelante, indicó que era mejor usar bicicletas, transportes, como quien dice, eléctricos, para evitar esa contaminación. Y también hacer como que un seguimiento a las grandes empresas, porque en las empresas tienen ciertos límites y esos límites ya las empresas los sobrepasan. Ahora pasamos a la deforestación, la tala de árboles. Dicho autor nos menciona que los árboles son muy importantes, al igual que las abejas, ya que los árboles jalan ese dióxido de carbono y lo cual nos ayuda a mantener un buen ambiente, por así decirlo. Mientras tanto, que si seguimos talando más árboles, la gente ya va a empezar a como que acostumbrarse y sus próximas generaciones van a nacer con problemas respiratorios. Por ejemplo, tenemos al asma. Y también está como él se proyectó para más, sobre que nosotros como futuros educadores deberíamos educar a los estudiantes sobre la importancia de conservar los bosques. Mientras tanto, pasamos a la contaminación del agua, del cielo y de la tierra. Dicho autor nos menciona que para evitar la contaminación del agua debemos saber conservar nuestros recursos, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Tratar de evitar el uso excesivo del agua,
porque sabemos que acá algunos años el lago Titicaca va a empezar a secarse por completo. Y también evitar el uso excesivo de pesticidas que vuelven infértil a la tierra. Además de tratar de, como quien dice, aplicar las 3 R's: reusa, recicla y reutiliza, para como que generar pequeños cambios para más adelante, pero con grandes resultados. Ahora vamos con la explotación de recursos. Dicho autor, ya anteriormente mencionado, indica que para evitar la explotación de recursos debemos hacer un seguimiento fijo a esas empresas. Por ejemplo, a las empresas mineras ilegales. Nadie los controla, ¿o sí? No, ¿verdad? Dicho autor menciona que deberíamos tratar de hacer un seguimiento así, bien estricto, a esas grandes empresas mineras. Que a ellos no les importa conservar el medio ambiente, solo les importa la ganancia, por lo que es una regulación estricta a las actividades extractivas. Y también promover el uso responsable de ellas. Por lo tanto, nosotros como futuros estudiantes debemos promover el uso responsable, la reforestación a los estudiantes, porque con pequeños cambios se van a obtener grandes resultados.